Bueno, buenas noches a los que no saludé. Qué lindo que es cumplir años. Hoy hace 19 años. Muchos de los que estamos acá recordaremos alguna época aquella. Marcelo, en tu casa, un domingo 3 de abril, cuando Boca cumplía exactamente 100 años. ¿Es así? ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Ah, bien. Fue tomada ese día como la fecha inaugural, vamos a decir, de la iglesia, porque fue el reconocimiento de los ancianos, ¿sí? Así que un lindo momento y a partir de ahí muy lindos momentos que hemos vivido juntos, ¿sí? Qué bueno que podemos en esta noche recordar eso, ¿no? Y lo vamos a festejar más adelante, pero con la torta, ¿no es cierto, Ardés? Con la torta lo vamos a festejar. Bien, gracias Elías por la introducción, por la apertura. Les digo que de misericordia vamos a hablar poco hoy, pero vamos a hablar algo. Vamos a buscar en el libro de Josué. Es interesante como a veces aquellos que enseñamos, a veces tenemos que buscar el mensaje, pero a veces el mensaje nos busca a nosotros. Y este mensaje quizás algunas veces lo hemos escuchado, a veces lo hemos tratado. Josué capítulo 7 habla de un problema importante que se suscitó en el pueblo de Dios con el pecado oculto de un hombre. Ese hombre se llamaba Acán y las consecuencias, ¿sí?, que trajeron para todo el pueblo. Así que el título, para Marcelo, que después es el que le pone el título, es El Valle de Acor. Nada que ver, a ver si lo iban a adivinar. El Valle de Acor como advertencia. Quizás más adelante hablemos del Valle de Acor como puerta de esperanza, basado en Oseas capítulo 2. Pero vamos a ver qué es esto del Valle de Acor. Vamos a leer algunos versículos. Josué capítulo 6 primero. Dice Dios, verso 16, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será, este es el mandamiento que Dios le había dado a Josué y Josué retransmite, será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ellos por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turben. Capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es anatema? Algo que está separado para destrucción. ¿Vieron? Santidad es lo opuesto, separado para el uso exclusivo de Dios. Anatema es algo que está separado y no se puede tocar porque está separado para ser destruido. ¿Sí? Entonces dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Porque en el medio de estos versículos hubo una derrota inesperada, una derrota impensada, una derrota que le costó la vida a 36 israelitas. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeseis el anatema del medio de vosotros. Luego sigue todo un proceso de búsqueda, ¿sí?, del culpable. Dice que
finalmente llegan a este hombre llamado Acán, y entonces Josué lo confronta y le dice: dinos qué es lo que has hecho. Verso 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor quiere decir turbación, problemas, desastre. Bien, hay algunas señales y advertencias en las rutas, en los pueblos, en la vida, que nos recuerdan cosas. Por ejemplo, Pearl Harbor para los norteamericanos es un recuerdo muy doloroso de una batalla perdida inesperada para ellos. Para nosotros, tuvimos hace un día, ayer, Malvinas, para nosotros es un recuerdo. Hay un nombre que está asociado con un recuerdo, como puede ser la batalla de Waterloo, o como puede ser Cromañón en Buenos Aires, o Lapa. ¿Se acuerdan de esa low cost que existía en la Argentina, una empresa aérea? Y nadie se acuerda de ella más que por el accidente, ¿sí?, que ocurrió en el año, creo que 99, donde murieron más de 65 personas, donde no levantó vuelo el avión porque los dos pilotos estaban paveando dentro de la cabina. Murieron 65 personas. Hay realmente cosas que recuerdan, o nombres, o situaciones, o lugares que recuerdan cosas. El Valle de Acor era un recuerdo para el pueblo de Israel. Israel tiene grandes enseñanzas para la Iglesia. La historia del pueblo de Israel tiene muchas enseñanzas para nosotros. No es lo mismo Israel que la Iglesia. Hay muchas cosas que fueron prometidas a Israel y que no son prometidas a la Iglesia. No se puede trasladar las promesas, los mandamientos, tal cual, de Israel a la Iglesia, porque no es lo mismo Israel que la Iglesia. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel es la historia de la salvación. Y la Iglesia es el resultado de lo que Dios ha hecho cuando el Señor Jesucristo vino a morir y resucitar para salvarnos. Así que la historia de Israel también tiene mucho que ver con nosotros, porque Dios le fue mostrando a la humanidad, fue enseñándole a la humanidad, fue revelándose a la humanidad cómo es Él, cómo actúa, cuáles son sus atributos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿sí? Y este episodio tan particular que vimos habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios y el rechazo que Dios tiene al pecado. Y esa enseñanza bien puede ser para nosotros, porque está a lo largo de todas las páginas de la Biblia, muestran que Dios es un Dios santo y que ante Él nosotros no podemos esconder nada. Y es una exigencia de Dios para el pueblo en el pasado y es una exigencia de Dios para el pueblo en el presente. Porque Pedro dice, tomando santos seréis porque yo soy santo de Deuteronomio, dice lo mismo en 1 Pedro capítulo 1. ¿Sí? Dijo Dios, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. La santidad es algo que conviene a la casa de Dios desde todos los tiempos, ya sea al pueblo de Israel o al pueblo actual que es la Iglesia. Así que la historia de Acán es actual porque habla de esto precisamente, de la santidad de Dios y de que a Dios no se le puede esconder un pecado y que va a pasar por alto. Por tanto, la historia de Acán puede ser tu historia, puede ser la mía,
Porque la reacción de Dios, si bien ha cambiado ante la desobediencia, Dios no ha cambiado. ¿Sí? Es cierto que de este tiempo, el tiempo de la gracia que se instauró cuando vino el Señor Jesucristo, muchas cosas no ocurren como ocurrían en la antigüedad. ¿Sí? Porque hoy estamos en un periodo diferente de la administración de Dios. Pero la santidad de Dios es el atributo que más se destaca cuando nosotros queremos acercarnos a Dios. Todavía siguen vigentes las preguntas que se hacía el salmista en el Salmo 24:3 cuando dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O luego en el Salmo 15 dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La santidad de Dios sigue siendo vigente, es el atributo principal que tenemos que recordar cuando nos queremos acercar a Él. Es cierto que en esta nueva administración de la salvación podemos acercarnos al trono de la gracia para obtener gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es cierto, algo que estaba vedado para el pueblo de Israel, porque todavía no había venido Cristo, todavía no había sido roto el velo, todavía la entrada al lugar santísimo estaba cerrada. Es cierto que podemos entrar hoy al trono de la gracia, pero solamente lo podemos hacer porque Cristo sigue siendo el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él nos representa. Por lo tanto, no podemos entrar de cualquier manera a la presencia de Dios, porque Él sigue siendo un Dios santo, Él sigue siendo fuego consumidor, Él sigue siendo un Dios celoso, ¿sí? Su santidad consume todo lo que toca. Es cierto que tenemos a alguien que nos representa, alguien que aboga por nosotros, pero eso no quiere decir que podemos presentarnos de cualquier manera delante de Dios. Y esta historia nos debe enseñar algo que deberíamos aprenderlo desde que somos muy chiquititos en la vida cristiana, que no hay pecado oculto ante los ojos de Dios. Mis ojos revelan que nada puedo esconder, cantábamos hace un ratito. ¿Sí? No hay pecado oculto ante los ojos de Dios. Lamentablemente es una experiencia que se repite y este mensaje tenemos que repetirlo muchas veces, porque va cambiando la gente, sí, porque van agregándose personas nuevas, sí, porque nosotros a medida que pasa el tiempo pareciera que nos damos ciertas licencias, a veces nos deslizamos, ¿sí?, de la fe o de nuestra conducta, de lo que debería ser, nos deslizamos de la santidad. Y un día quizás nos encontremos tratando de ocultar algo que deberíamos confesar. Es una triste situación, pero repetida a lo largo de los años. Santiago diría, y lo vamos a ver luego, que el pecado en algún momento va a dar a luz. Es como un embarazo. En algún momento va a nacer. En algún momento se va a ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el Valle de Acor? El Valle de Acor es un valle que existe. Lo busqué por internet, entré, ¿sí? Hay fotos. El Valle de Acor es un valle que está muy cerquita a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una de las ciudades actuales pobladas más antiguas que hay en el mundo. Yo creo que Jericó y Damasco deben ser las ciudades más antiguas que todavía siguen pobladas y tienen una historia de miles de años. Allí, muy cerca de Jericó, tal cual nosotros leímos, porque Josué acababa de destruir la ciudad de Jericó era anatema, allí Acán toma esto, está el Valle de Acor, un valle que está cerca de donde estaba emplazada entonces la ciudad de Jericó. Es un lugar tranquilo, es un lugar pintoresco, dice el internet, que muchos turistas visitan la zona para conocer más sobre la historia bíblica y experimentar, dice, la belleza natural de la región. O sea que se suelen ver allí grupos de peregrinos que van a rezar, cantar y compartir reflexiones espirituales. ¿Por qué lo hacen? Porque tiene un profundo significado espiritual el Valle de Acor. Acor, el nombre significa turbación, problemas, desastre. Es el Valle de la Turbación y lleva ese nombre por este episodio que nosotros acabamos de leer, el episodio de Acán y su pecado. Es el Valle de los Problemas, donde fue el final
para la vida de Acán y su familia. ¿Sí? Fue la consecuencia de su error, un error fatal. Yo creo que Acán, cuando iba siendo llevado con su familia al valle, habrá pensado, ahora sí que estamos en problemas, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, este es el valle del problema. Ahora, pensamos que Dios fue muy severo con ellos, ¿verdad? ¿Qué tenían que ver los hijos? ¿Por qué los hijos tenían que morir? Hijos, hijas, su esposa, su ganado, todas sus cosas. ¿Qué mal habían hecho ellos? Quizás sabían o no sabían lo que su papá había hecho. También podemos pensar por qué Dios dejó pasar eso, se mantuvo en silencio y permitió que el pueblo de Israel atacara la otra ciudad llamada Ai, una ciudad más chiquita, y que fueran derrotados. ¿Por qué Dios no frenó la situación antes? Está bien, ya está el problema. Acán pecó, la ira de Dios está sobre el pueblo. Bueno, pero ¿por qué no detenerlo ahí y evitar que esas 36 personas murieran cuando fueron a la próxima ciudad? Porque lo que estaba en juego era el aprendizaje para el pueblo, un pueblo recién formado y que estaba entrando a la tierra prometida. Josué tenía que aprender también como líder a depender en cada cosa de Dios, porque una victoria como la que tuvo allí en Jericó pareciera que lo hizo relajar y dijo, ¿saben qué? Vamos a atacar a aquella próxima ciudad, pero como es chiquita, vamos 3.000 personas nomás. ¿Sí? Vamos a atacar nosotros. No consultó a Dios. Si Dios hubiera dicho, no, pará, detenete, hay pecado en el pueblo, yo no quiero que vayan. Josué tenía que aprender, pero el pueblo tenía que aprender. ¿Y qué es lo que tenía que aprender el pueblo? Que el pecado es cosa seria para Dios, que no solo afectaría a Acán, sino también a su familia y a toda la congregación, porque Dios dijo, ¿vieron lo que dice Dios? Yo no estaré más con vosotros si no destruyen el anatema. No voy a salir más, no voy a pelear más por ustedes. El pueblo tenía que aprender eso. La historia sigue. Después de esto, Josué conquista la tierra. Son como 7 años de conquistas, ¿sí? Y llegamos al capítulo 22, y les invito a buscarlo, versículo 16 en adelante. Había 2 tribus y media que tendrían el territorio del otro lado del Jordán. Ellos lo habían pedido. Y había habido un compromiso de esas 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, habían comprometido a que iban a cruzar el río junto a sus hermanos, iban a conquistar la tierra y cuando terminaran de conquistar la tierra, ellos iban a obtener el permiso de volver. Y acá está ocurriendo eso. La tierra había sido conquistada. Entonces la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés decidieron volver. Pidieron permiso para volver. Su familia, su ganado habían quedado del otro lado. Ellos se habían comprometido a luchar con sus hermanos y ahora iban a volver para allá con todo el botín que ellos habían recobrado. Pero ¿qué se les ocurrió hacer al llegar al Jordán? Hacer un altar. Entonces el verso 16, toda la congregación, o sea, cuando vieron esto, antes de leer el versículo, cuando vieron esto todos se pusieron muy mal. ¿Cómo es que se les ocurre hacer un altar? Si el lugar donde está el tabernáculo es el lugar que Dios eligió. Y entonces envían, dice, se preparan todos para la guerra. Otra vez vamos a guerrear, pero ahora contra nuestros hermanos. Porque ellos se equivocaron al hacer lo que hicieron. Y entonces antes de entrar en guerra envían una comitiva. Y esta comitiva le dice, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Jehová, edificándonos un altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra vuestra es poca o inmunda, pasen a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová.
tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra Jehová ni contra nosotros, edificando un altar, además del altar que es Jehová nuestro Dios. Y acá está el versículo interesante. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Aprendieron. Ellos aprendieron. Después se aclara la situación, porque las dos de estas tribus y medio, no, nosotros no queremos hacer un altar para adorar a Dios. No, el altar único tiene que estar donde está el tabernáculo. Lo que nosotros queremos es que cuando pase el tiempo y nuestros hijos crezcan y los hijos de ustedes crezcan, los hijos de ustedes no digan a los nuestros, ustedes son un país aparte. Eso es lo que queremos, que este altar sirva de recuerdo de que somos un solo pueblo. Bueno, así está bien, dijo. Y volvieron en paz. Pero lo interesante es que 7 años después del acontecimiento de Acán, ellos dijeron, ¿no se acuerdan de lo que pasó con Acán? Cuando Acán pecó, Dios se airó contra todo el pueblo. No pereció solo aquel hombre. No pereció solo aquel hombre. Ellos habían aprendido que el pecado es una cosa seria. Pasaron muchos años y la iglesia nace. Y ustedes se acuerdan lo que está allí en Hechos capítulo 5, el episodio con Ananías y Zafira, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los primeros que murieron en la iglesia? No fue Esteban, no fue ningún mártir. Los primeros que murieron fueron Ananías y Zafira. ¿Y por qué murieron? Por un pecado mucho menor, podríamos decir. Por haber mentido, por la hipocresía, por haber vendido una heredad y haber dado la mitad solamente, pero haber dicho que la daban entera, ¿no? Un pecado que seguramente muchos de nosotros habremos cometido pecados mucho peores. Sin embargo, la ira de Dios se descargó sobre ellos dos. ¿Y por qué? Porque la iglesia naciente estaba aprendiendo sobre la santidad de Dios, que el pecado es cosa seria y que el pecado oculto en algún momento sale a la luz. Las dos situaciones de inicio para el pueblo de Israel y para la iglesia eran necesarias para recordar y para saber que para Dios el pecado es algo serio. Ambas situaciones produjeron lo mismo, el temor de Dios cayó sobre toda la iglesia. El temor de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Ojo con lo que hagamos, porque ¿te acordás lo que le pasó a Acán? ¿No? Ellos habían aprendido prevención. El Valle de Acor nos habla de prevención. Cada vez que un israelita llegaba al Valle de Acor, se acordaba del problema que había tenido Acán y su familia. ¿Sí? Es un nombre que les hacía acordar la historia de Acán y su familia. Muchas veces hay decisiones, como decía nuestro hermano, decisiones que no honran a Dios. Jóvenes que se ponen de novio con una chica, o al revés, jóvenes creyentes que se ponen de novios con chicos inconversos, pensando que no pasa nada, decisiones, actividades que iniciamos o relaciones que no son buenas, ¿sí? Que están expresamente prohibidas en la palabra de Dios, decisiones, asociándonos con personas o con situaciones que no convienen, pecados ocultos en la vida. Cada uno de nosotros puede mirar acariciando quizás algo que no queremos confesar y que sabemos que está mal, pero lo sostenemos y lo acariciamos, lo guardamos muy, muy en secretito, porque sabemos que está mal, y si lo confesamos no lo quiero perder, y si le cuento a alguien me va a decir lo que tengo que hacer, y entonces así vivimos, ¿no? Estamos entrando en el Valle de Acor. El pecado en el creyente es más grave que en el inconverso. Es cierto que el inconverso se va al infierno, ya está condenado, pero el creyente tiene la luz del Espíritu, el creyente tiene la naturaleza de Dios en su vida, y el creyente tiene
es miembro del cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado en la vida del creyente es mucho más grave. Y no pensemos que Dios hoy trata las cosas de otra manera porque Dios ha cambiado. Quizás, como decía nuestro hermano, Dios tiene misericordia de nosotros en nuestras debilidades y en nuestros pecados, pero Dios sigue siendo un Dios santo. Y Dios quiere de nosotros un corazón contrito, quebrantado. Por eso cantábamos, quebranta mi corazón, ¿sí? Quebranta mi vida. Eso es lo que Dios quiere, un corazón roto que sea capaz de latir a la par de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, y que no perdamos esa sensibilidad espiritual que tenemos que tener ante toda situación que puede ser un problema para nuestra vida. Dios puso sistemas de alarmas en nuestra vida, pero a veces nos gusta apagarlas porque hacen mucho ruido. Y esos sistemas de alarma que están allí motivados o direccionados por el Espíritu Santo son los que nos dicen cuando nosotros nos estamos equivocando en algo. Sin embargo, el pecado tiene mucho de orgullo, o sea, el pecado es orgullo y obstinación. Y muchas veces nosotros pensamos seguir en el mismo camino y que nos va a ir bien. Porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Y muchas veces nos metemos solos en el valle de Acor, el valle del problema, el valle de la dificultad. Y recibimos aquello que merecemos o cosechamos aquello que sembramos. Los pecados ocultos pueden ser que estén ocultos porque yo no los vea, ¿verdad? Y de hecho, el salmista dice, guárdame de los que me son ocultos, el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. El escritor de los Hebreos también habla de los pecados de ignorancia. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los pecados que yo quiero ocultar. Vamos a Santiago porque vamos a leer allí el proceso del pecado. Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está hablando de un proceso, un proceso que es como un embarazo. Siempre digo esto, se puede ocultar un embarazo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo? 9 meses, más de eso seguro que no, ¿no? Hay embarazadas que ocultaron su embarazo 9 meses, ni la madre sabía, pero a los 9 meses hay resultados, ¿sí o no? Bien, lo primero que ocurre es la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Es pecado? Ser tentado no es pecado. Ser tentado es ser atraído por el mal. Siempre hacemos el ejemplo del pescadito con la lombriz, ¿no? Allí hay una atracción. Hay una lombriz y el pescadito da vuelta alrededor porque él es atraído cuando de su propia carne ve comida, ¿no? Atracción. Eso es la tentación. El diablo tiene múltiples maneras de atraernos hacia el pecado. Actúa a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Él sabe de qué manera, qué cosas nos atraen a nosotros. No lo sabe porque es omnisciente, lo sabe porque nos mira. No sabe porque qué haces en tu habitación. Sabe porque ante qué te detenés, a dónde van tus ojos. Te está mirando y sabe lo que te gusta, ¿no? Entonces en algún momento va a poner algo delante tuyo, va a decir, mirá, tengo algo para vos. La carnada fue echada. ¿Qué quiere el pescador con el pescado? ¿Qué quiere hacer? ¿Alimentarlo? No, ¿qué quiere hacer? Se lo quiere comer.
¿Qué pone detrás de la carnada? Un anzuelo. No le dice al pescado, tené cuidado, porque yo puse un anzuelito porque te quiero llevar a la freidora. No. El pescador busca un pez y le va a ofrecer algo que le atrae y cada uno de nosotros sabe dónde es más vulnerable. El diablo también. La segunda cosa, empieza un proceso interior y recuerden lo que pasó con Eva cuando vio la fruta. Hay un proceso interior dentro de cada uno de nosotros que empieza a pensar. Al final, qué linda que es. Y si yo la traigo y se convierte, seguramente, ¿no? Sí, cuántas veces hemos escuchado eso, ¿no? Yo lo voy a traer y se va a convertir porque... Bien, hay un proceso dentro nuestro que va diciendo, no es tan mala. Mira la fruta, qué linda. Y después de todo, ¿y si la serpiente tiene razón y Dios me mintió? Hay un proceso interior que empieza dentro de cada uno de nosotros, dialogando con el diablo, la serpiente. Empezamos a argumentar dentro nuestro y entra en juego el orgullo, la desconfianza. Y claro, me dicen eso porque seguramente que me tienen envidia. Entonces empezamos con un montón de argumentos dentro de cada uno porque está ahí el anzuelito con la comida y empiezo a olvidarme de que Dios dijo no lo toques. ¿Sí? No lo toques. Y empiezo con eso adentro mío y me olvido de que la Biblia dice eso y empiezo a pensar, ¿qué pasa si lo hago? Lo que hizo Eva. Eva empezó a pensar, ¿y si lo que dice la serpiente es cierta? ¿Y si lo que dice Dios no es cierto? ¿Y si Dios quiere algo malo para mí? ¿Y si es bueno para comer? ¿Y si produce sabiduría? ¿Y si todo esto? ¿No? Todo este proceso todavía se puede detener. Todavía no es pecado, no consumó. ¿Sí? Pero hay algo ya dentro nuestro que está dando vuelta. Y a veces Dios obra milagrosamente poniendo el freno de alguna manera en esa situación, pero a veces Dios, cuando nosotros seguimos insistiendo, Dios te dice, está bien, ¿lo querés? Lo vas a tener. La tercera cosa es cuando el pecado ya ha sido consumado, pero todavía nadie lo sabe, porque se oculta, ¿verdad? Es lo que hicieron Adán y Eva, es lo que hizo Acán. Yo me lo llevo, pero lo voy a ocultar en mi tienda. Lo voy a poner bien abajito, nadie lo va a saber. Le voy a poner arriba todas las mantas y nadie va a saber que está ahí adentro. Lo oculta. ¿Por qué oculta? Porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, porque ¿qué fue lo que dijeron Adán y Eva? ¿Por qué nos ocultamos? Porque sentí vergüenza. El pecado produce vergüenza. Porque enseguida te das cuenta de que fuiste engañado por la serpiente. Y hay un sentido de bronca, de frustración, de culpa, y ahora sí comienza la etapa mucho más larga. ¿Cuánto tardó en comerse el potaje rojo Edom, Esaú? ¿Cuánto tardó en comerlo? Media hora, una hora, lo habrá saboreado, pasado bien el pan, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Vendió la primogenitura. ¿Y cuánto tiempo lloró? Toda su vida lloró por un plato de comida. ¿Sí? Y es así. Los primeros, la primera parte es comer el gusanito, pero después viene el anzuelo. Y esa es la parte más dolorosa de todas, la más larga. ¿Sí? Cuando el pecado se consuma, comienza a dar síntomas. Los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos, pero de pronto empiezan a escucharse cosas, a ver cosas, y no te dejas de congregar. No, estoy muy cansado, tengo mucho cansancio. ¿Sí? Dejaste de leer, mucho enojo, espíritu crítico, un vocabulario relajado. Se empiezan a ver cosas en la vida, cosas que muestran que hay algo adentro. ¿Cómo estás? No, bien, no, pero pasa que tengo mucho trabajo, ¿sabes qué? No. Te empieza a molestar estar acá adentro. ¿Por qué? Porque acá adentro Dios te muestra lo que hiciste. Pero todavía nadie lo sabe. Y bueno, pero ese cansancio tiene que ver con eso de mantener una apariencia. Ese cansancio psíquico, de que nadie se dé cuenta.
de mantener una apariencia, de decir, está todo bien, y no está todo bien. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ver a Saúl y le dijo, Saúl, he cumplido todo lo que Jehová dijo? ¿Y qué es ese balido de ovejas y ese sonido de vacas que escucho? El pueblo. Muchas personas se les comienza a escuchar el balido de ovejas antes de que aparezca el motivo. Dejan de congregarse, tienen un espíritu crítico, siempre esto, lo otro. Se les escucha. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, nada. Yo cumplí con lo que dijo Dios. Hasta la cuarta etapa, que el pecado se hace evidente. El Valle de Acor es un valle de lágrimas. El Valle de Acor es un valle de dificultades, es un valle de problemas. Es un valle al cual entramos cuando desobedecemos la palabra de Dios. Cuando David pecó y ocultó su pecado, ¿no? Un pecado muy grave, o varios pecados, pero muy graves, hasta que un día vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre. La respuesta de David es la respuesta que todos deberíamos dar cuando el pecado es visto por los demás. Dijo David, qué bueno, porque ya no aguantaba más. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, pusiste sobre mí tu mano, me estrujaste, me duele todo, porque mi pecado, dice, era algo que me oprimía todos los días. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, diste un espíritu nuevo, pusiste canción en mi labio nuevamente. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando hay algo oculto. Un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Una confesión quita el pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dijo David. Y luego escribe en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y luego dice en el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Está enseñándole a las generaciones futuras lo que él había vivido. Yo estuve en el valle de Acor, yo estuve en el valle de la turbación, yo estuve en el valle de mi problema, sí, pero confesé y Dios me perdonó. Sin embargo, hay otros que no responden de la misma manera. Hay gente que se revela y que nunca reconocen esto y que, bueno, pasará un problema para ser tratado en el tribunal de Cristo, ¿no? Porque dice el Señor Jesucristo que daremos cuenta aún de cualquier palabra ociosa que hayamos dicho. Y el apóstol Pablo dice que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Un día estaremos frente a Él. Y todas las cosas que no hayamos confesado, todas las cosas que no hayan sido perdonadas, van a estar allí públicamente, todos lo verán, porque Él lo va a manifestar allí ante la luz de su presencia. El Valle de Acor nos habla de problemas que nosotros mismos nos buscamos cuando decidimos desoír la voz de Dios, desobedecer la voz de Dios. O sea que es algo que deberíamos entender muy temprano en nuestra vida espiritual, que Dios es santo, que Dios exige santidad a su pueblo, que Él ve en lo secreto, que nada se le puede ocultar, que Dios es celoso, que nos cela con celo santo, que Dios es bueno y que desea lo mejor para nosotros y que el camino de la felicidad es el camino de la obediencia y el temor de Jehová. Eso deberíamos aprenderlo muy temprano en nuestra vida. El Valle de Acor nos advierte, nos dice, cuidado, aquí alguien perdió la vida. ¿Vieron que ahora tenemos las estrellas amarillas? ¿Qué habla la estrella amarilla? De que aquí alguien perdió la vida. Afloja la marcha, anda más despacio, es prevención. El Valle de Acor nos recuerda esto, aquí a alguien le fue mal. Este es el lugar, el valle del problema, que fue problema para Acán, pero para que no lo sea para vos. Tratemos cada situación en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios.
Dejemos que sea ella la que nos examine, la que nos pruebe. Busquemos en nuestro corazón que nuestro corazón sea sensible al pecado. No apaguemos las alarmas, ¿sí? No nos relajemos. No ensayemos excusas, porque para Dios no hay excusa. No hay nada que le podamos decir a Dios que Él no conozca. Y si hay algo que querés ocultar y que no querés que nadie lo sepa, porque algo está mal. Si hay algo que querés ocultar es algo que está mal. Hay algo que si lo exponés, que si preguntás, sabés que la respuesta que te van a dar no es la que querés escuchar. Ojo con eso. Recordá el Valle de Acor. Recordá el Valle de los Problemas. Está muy cerquita tuyo, ahí adelante está. ¿Sí? No avances con algo oculto porque cuando el pecado fue consumado, siempre sale a la luz. Confesá, buscá el perdón, porque es el camino más seguro, es el camino de la bendición. Dios quiere, en algún otro momento hablaremos del Valle de Acor como puerta de esperanza. Pero esta advertencia es para todos, los más chiquitos y los más grandes. No importa cuántos años tengamos, es bueno cada tanto recordar. Y es bueno para las generaciones que vienen, ¿sí? Que a Dios no se le oculta nada y que el pecado puede ser un problema muy grave para nosotros y mandarnos al valle que no queremos ir, al Valle de Acor. Que Dios nos bendiga.